Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos y hoy tengo el gusto de tener por acá a Fernando Bonilla. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia. Súper bien, vos, súper bien, súper contento de tenerte aquí. Luego de un par de clavitos técnicos, Suele ya estamos suceder. listos para grabar. Y bueno, les voy a contar un poco acerca de Fernando. Hoy vamos a estar hablando de medicina e inteligencia artificial, así que aquí voy con un poco del currículum y lo que Fernando ha logrado. Es médico internista con más de 16 años de experiencia, formación especializada en economía de la salud, salud digital e inteligencia artificial en salud. Es consultor internacional en transformación de sistemas de salud. Tiene estudios en evaluación de tecnologías sanitarias por parte de la Universidad del Sur de Gales. Eh, Tiene transformación digital de MIT e inteligencia artificial en salud de Harvard Medical School. Es cofundador de Health Transformers 360, firma especializada en la modernización y optimización de los sistemas de la salud y presidente del capítulo centroamericano y del Caribe de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía, ISPOR. Es chair de la comunidad de práctica en inteligencia artificial de Red Colaborativa de las Américas e Informática en Salud, RECAIMSA, y líder regional en proyectos innovadores que integran sostenibilidad económica y tecnología para fortalecer los ecosistemas de salud. ¡Wow, vos! Me pusiste a trabajar. Eh, Qué bonito vos, o sea, me llama muchísimo la atención esa fusión que tenés entre medicina, economía y como que esta idea de un bienestar holístico, ¿verdad? Alrededor de todo. Entonces, ¿qué te parece que empecemos un poco de que nos contés por qué ves que la inteligencia artificial es algo importante en la salud? Súper, pues mil gracias, gracias Manolo por el espacio. Fíjate que hay una cosa que fui descubriendo en mi camino por la vida y creo que lo puedes ver tú ahí muy bien. Y es que en general los profesionales de la salud estamos muy bien formados en dos de las cuatro dimensiones de la salud. Estamos muy bien formados en la dimensión científica de la salud y en la dimensión humanística de la salud. Sin Ujú. embargo, hay otras dimensiones de salud que son también muy importantes. La dimensión económica y de sustentabilidad de los sistemas de salud es algo en lo que en general los profesionales de salud no estamos tan bien formados como deberíamos. Y el cuarto eje es la dimensión informática de la salud. Porque hay que entender que la gran mayoría de los retos de salud son retos de información. Desde el momento en el que tú comienzas con un síntoma, comienzan las preguntas en tu cabeza. ¿Este dolor será el hígado o será el estómago? ¿Voy Ujú. con el gastro o esto es algo más óseo y voy con el traumatólogo? Comienzas con esas dudas. Incluso el traumatólogo que es primo de mi amigo, ¿será que lo cubre mi seguro? ¿Cuánto cobrará la consulta? Comienzas con todas estas inquietudes en información. Pero cuando llegas al médico, el médico también tiene sus retos de información. Es decir, por ejemplo, ¿será que este paciente cubre o cumple con los criterios de inclusión para el medicamento que estoy pensando? ¿Qué habrá salido en la tomografía que se sacó en el Seguro Social a la que yo no tengo acceso para no tener que repetir una nueva tomografía o un nuevo ultrasonido? Y si todavía te vas más arriba en la cadena, los tomadores de decisión públicos y privados en salud también tienen sus retos de información. Por ejemplo, el ministro de Salud, decidir, ¿debo cubrir o no debo de cubrir esta vacuna? ¿Cuántas se van a consumir el próximo año para comprar exactamente las que yo necesito? ¿Cómo hago para capacitar a los médicos en la utilización de este nuevo medicamento? Por poner ejemplos para que veas tú la importancia de la información en salud y esa dimensión que no se ha sabido tratar adecuadamente. Ya vemos que la salud es un área del conocimiento, es un sector, una industria de conocimiento y obviamente si el conocimiento es madera, la inteligencia artificial es la motosierra que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? Ujú.
Vos, qué interesante, porque uno no lo ve así. O sea, cuando te enfermas es así como que, puchica, ¿cómo salgo de esto? Y hay mucho miedo. Hay mucho miedo, creo yo, por parte de los pacientes en, en no saber qué está pasando, pero eso nos lleva directamente a lo que nos estás diciendo, que es falta de información, ¿verdad? O sea, Correcto, cuando ya sabes qué tenés, el miedo desaparece, ¿verdad? correcto. Y ahí, bueno, tal vez te sentís con un poco de miedo respecto al tratamiento que te pueden dar o qué pudiera ser, pero conforme vas averiguando, el miedo desaparece. Entonces, ahora que nos pusiste ese contexto, me queda claro, porque la cantidad de información que se debe manejar para que esto funcione es bestial, pues. Exactamente. Se calcula que un hospital promedio genera cientos de petabytes de información de salud al año. Y de esos, ni siquiera el 5% es utilizado debido a la masividad de esta información. Entonces, ahí es donde comienzas a ver la gran importancia que tiene las herramientas de inteligencia artificial para el manejo de información. Y respecto a lo que tú hablabas sobre que las personas comienzan a sentirse mal cuando tienen ansiedad por desconocimiento, de la misma manera las personas comienzan a sentir cierto alivio cuando ya tienen por lo menos un camino o una certeza de hacia dónde ir. Nos pasa mucho a los médicos que el paciente, luego de platicar con uno, se siente mejor, aun cuando ni siquiera ha comenzado el tratamiento, porque esa ansiedad disminuye y esa cantidad de preguntas que tiene en su cabeza comienzan a reducirse a algo mucho más certero y sobre todo a un plan o un camino que ellos pueden seguir y ya no se sienten tan en el aire, Manolo. Claro. Mira, entonces con ese groundwork ya puesto, eh, ¿qué dirías que es el rol principal que está jugando la IA hoy por hoy en el sistema de salud y la medicina? Mira, es una pregunta muy interesante, muy difícil de contestar de una manera corta, porque la inteligencia artificial son muchas cosas Ujú. y tiene muchas aplicaciones. Em, y eso ha generado muchísimo interés por diferentes sectores. Si tú ves a la inteligencia artificial como un potenciador en la educación de los profesionales de la salud, obviamente eso interesa al sector universitario y al sector académico. Si tú Claro. lo ves como un potencializador en investigación, pues eso interesa también al sector académico, pero también a los laboratorios de investigación. Y si tú lo ves desde un punto de optimización en el tratamiento, pues eso ya interesará a los profesionales de la salud, las instituciones de salud, etcétera. Entonces, es muy amplio el concepto de inteligencia artificial. Es como una gran bolsa en donde caben muchísimos tipos de frutas y verduras y es muy difícil poder decir a qué sabe lo que está Ujú. dentro de esa bolsa. Sin embargo, esa cantidad de potencial que platicábamos al principio, cuando ves a la inteligencia artificial en un entorno de información de salud, es lo que ha hecho que organismos tan grandes como la OMS se centren en la parte informática. De hecho, desde el 2019, Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, el nombre se hizo muy famoso durante la pandemia porque obviamente era el vocero a nivel mundial de lo que estaba pasando, pues desde el 2019, Tedros Adhanom publicó un Twitter que decía, la salud el futuro de la salud es digital y es obligatorio. ¿Y a qué se refería Tedros Adhanom con esto? Se refería precisamente a que optimizar la información en salud va a optimizar la salud en todos sus entornos. Y eso lo conllevó a generar la Estrategia Mundial de Salud Digital en el 2019 y posterior a ello comenzaron a generarse estrategias nacionales de salud digital en los diferentes países miembros de la OMS. Entonces vas viendo tú la importancia que esto tiene a nivel mundial.
Si lo dejamos de ver desde el punto de vista de organismos tipo ONG y nos pasamos al sector privado, solamente el año pasado, Manolo, se invirtieron 30.000 millones de dólares en iniciativas de salud digital en Estados Unidos, incluyendo inteligencia artificial, expedientes electrónicos, teleconsultas, etcétera. Para ponértelo en perspectiva, 30.000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto de Chile. Esa es la cantidad de importancia y de inversión que se está haciendo en salud y en salud digital e inteligencia artificial a nivel mundial. Claro. Mira, qué interesante. Y si vas descomponiendo, ponete nivel mundial, nivel nacional, ¿verdad? Llegas eventualmente al nivel de centros de salud. Y ahorita me brincó esta pregunta que bien dijimos que íbamos a platicar y nos íbamos a salir del script. Eh, pero ponete, es bien importante para esto de la información que si yo visito un centro de salud, un hospital, esa data se capture de una manera fiable y de alguna manera quede disponible en una red donde si yo voy con un especialista en otro hospital o en otro país o algo, hay accesibilidad a esa información. Y yo no sé cómo estaremos con eso, porque de cierta manera puede haber una desalineación de incentivos, de decir, bueno, viniste con yo, doctor, yo centro de salud, y yo voy a acaparar de cierta manera esa información porque me permite como que retener al cliente, ¿me entendés? Eh, entonces, no sé si hay iniciativas o cómo visualizas vos que puede ser interesante poder crear esa red donde yo, paciente, soy dueño de mi información y debe estar disponible en todos lados. O sea, no sé ni siquiera si te hace sentido la pregunta o lo que estoy haciendo. Me encanta que estés comenzando a pensar ya en salud como en un reto de información y estás tocando uno de los puntos medulares de salud digital y de gobernanza de datos en salud. El punto que estás tratando se llama, el nombre técnico es interoperabilidad de datos. Eso Ok. significa la capacidad de pasar la información de un actor en salud a otro actor en salud. Y la interoperabilidad de datos es una de las principales necesidades que tenemos en salud. El ejemplo que te ponía yo del médico que se preguntaba cuál es el resultado de la tomografía que se sacó este paciente, ese es una evidencia clara de la necesidad de la interoperabilidad de datos. La interoperabilidad de datos es toda una ciencia, es todo un sector de desarrollo. Hay gente en el área de salud digital profesionalizada en la parte de interoperabilidad, dedicada a la parte de interoperabilidad de datos a través de diferentes protocolos. Uno de los más conocidos es FHIR, se escribe FHIR, que es un protocolo para poder transmitir los datos. Regresando a la OMS, incluso se ha generado una especie de ficha universal sobre cuál debería de ser esa información mínima que debería de ser interoperable entre los diferentes actores. Y ha existido muchísimo problema con cómo protocolizar o estandarizar esta información para que pueda migrar en los diferentes entornos. Pues tú te dedicas al área informática y sabes que este paso de información de un sistema a otro puede conllevar diferentes protocolos, diferentes lenguajes y es todo un reto. Actualmente incluso se está evaluando cómo los grandes modelos de lenguaje podrían servir como traductores entre diferentes sistemas para ir asegurando una mayor interoperabilidad de datos. En resumen, Manolo, la interoperabilidad de datos es un objetivo estratégico en salud digital necesario si queremos aplicar inteligencia artificial en salud debido a la cantidad de data que necesitas. Pero todavía muy retador y es un trabajo pues que genera una cantidad de iniciativas a nivel mundial enorme porque definitivamente hemos visto el valor de ese concepto. Qué interesante eso. Y ahorita me recordé que
hace, no sé, 4 o 5 años trabajamos con una institución en Estados Unidos en unos softwares y nos salió a colación el tema de la privacidad con todo esto de HIPAA. Correcto. Eh, entonces, ahorita, pues agregando a la complejidad del reto que están manejando, también tenés el tema de privacidad o sea, no es solo como que, bueno, ahí va la ficha del paciente y subámosla a Claude o ChatGPT o lo que sea. O sea, me imagino que también han de haber esfuerzos de poder incorporar la inteligencia artificial de una manera privada y segura que sea compatible con todos estos protocolos de privacidad. ¿O cómo está eso? Total. Fíjate que algo que no hemos logrado percibir en el imaginario colectivo es eh, no solo la complejidad de la información en salud, sino lo sensible que son los datos. Ujú. Imagínate tú que, por poner un ejemplo, se filtra información que una persona de algún cargo público tiene alguna enfermedad de origen venéreo. Por ponerte un ejemplo, Ajá. eso puede generar realmente un escándalo. O que alguna persona se entera que su trabajador tiene una enfermedad crónica que va a generarle un aumento en la carga del seguro que le cubre la empresa, por ponerte otro ejemplo. Entonces, la sensibilidad de los datos en salud es muy importante. Y cómo nosotros manejamos esa privacidad de los datos es esencial. Por eso es de que actualmente existen regulaciones en el manejo de información en salud, como HIPAA, que es la que tú estás mencionando, que es la de Estados Unidos. Las dos más famosas son la de Estados Unidos y la de Europa. Y cómo buscan la manera de permitir la interoperabilidad de datos, pero protegiendo la información del paciente, la privacidad del paciente, la seguridad del paciente. Entonces tienes como esa arma de dos filos. Por un lado, quieres que sea interoperable para mejorar la atención de ese paciente, para tener más información de salud pública, pero por el otro lado no lo puedes liberar completamente porque tienes que proteger la privacidad de datos del paciente. Y ahí se comienzan a generar iniciativas muy interesantes de anonimización de datos, en las cuales lo que se busca es que la información pueda ser considerada, la información en salud pueda ser considerada un bien público si proteges al paciente y a su privacidad de datos. Entonces, es un arte muy delicado, Manuel. Claro, o sea, me imagino que con eso te referís a que ahí está este bolsón de información de todos nosotros y puedo sacar estadísticas y puedo ver patrones y todo esto. Y cuando yo llego y me autentico ante un médico, ya se desbloquea la llave, por así decirlo, y ya se puede ver cuál es mi información única y ya el médico o la persona que me está tratando tiene acceso a todo mi historial para poder tomar mejores decisiones. Correcto, de hecho, esto genera algunas ideas, ahí sí podríamos decir que son ideas dogmáticas de cómo manejar esta información. Una de Ujú, las ideas es que sea el mismo paciente el administrador de esta información. De alguna manera, tú tienes la llave y cuando vas con un médico le das permiso a que lea parte ujú. o el total de tu de historia clínica y que modifique, que agregue cosas. Luego vas hacia un hospital, por ejemplo, y también puedes dar lo mismo y entonces todo tiene que quedar actualizado. De hecho, se ha estado investigando la manera de implementar blockchain en el Ujú. historial médico de los pacientes, para que todos tengamos una copia, para que sea algo totalmente fiable y a la larga 100% actualizado. Entonces, es una de las cosas que se está viendo en el manejo de información. Y respecto a cómo podemos aprovechar esa información, actualmente se están generando algunos esquemas muy interesantes. A mí el que más me
parece interesante hablando nuevamente de inteligencia artificial y de los grandes modelos de lenguaje, es uno que se llama el modelo federado de información. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que tú no sacas la data clínica del hospital, sino que tú permites que el modelo entre en el hospital, se entrene en esa data y extraes un modelo más entrenado con la data, pero que no extrajo la data en sí. Entonces son formas distintas de pensar que realmente creo que es la manera de ir resolviendo problemas tan complejos y tan delicados como el que estamos viendo en la informática en salud. Pues qué interesante. Y ahora pasémonos un ratito del lado del paciente y me voy a usar yo como caso de estudio. Genial. Mencionabas que como pacientes podemos nosotros pues ser dueños de nuestra información, ¿verdad? Y ver a quién damos acceso a esto. Del otro lado está, o sea, tengo dos casos puntuales donde mi hijo, ¿verdad? O sea, una lesión de tobillo haciendo deporte y para Semana Santa que se puso re mal y estaba durmiendo, no mucho se enferma, pero bueno, en ambos casos yo tuve acceso en uno a las radiografías esperando el diagnóstico y el otro a los exámenes de sangre esperando el diagnóstico. Entonces me fui a Gemini, que me gusta para generar prompts. Entonces me hice mi super prompt, que de ahí se lo di a Claude y le subí los archivos. Y en ambos casos, el diagnóstico que recibí 24 a 48 horas después fue idéntico al que recibí de Claude. No estoy sustituyendo médicos ni le estoy diciendo a nadie de que tome las inteligencias artificiales como referencia, ¿verdad? Entonces, creo yo que por mi background y todo esto, uno como que entiende y sabe que no tiene que tomar esto como última palabra, ¿verdad? Sin embargo, en ambos casos, el diagnóstico fue exacto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos también educarnos como pacientes? ¿Hasta dónde llegar con estas herramientas y también cómo empezarnos a preparar a ser responsables de nuestra propia información médica? Porque no estamos acostumbrados a eso, más en Latinoamérica, ¿verdad? Mira, qué interesante los casos y las preguntas que son, pues casos muy comunes que vemos frecuentemente. Yo me quiero retrotraer un poco a finales de los 90, principios de los 2000, cuando salió Ujú. Google. Cuando Ajá, comenzamos a usar buscadores, primero Alta claro. Y Vista y también luego cuando íbamos a Pana. cuando íbamos a Pana también, y oíamos al excelente grupo Calúa, sí, también más o menos por esa época. Eh, pero cuando comenzó todo esto de los buscadores Metacrawler y un montón que ya Ajá, la gente que no tiene canas no se recordará. ajá, Em, ¿Qué fue lo primero que hizo la gente? Comenzó a buscar sus síntomas. ¿Y qué era lo que le decía el buscador? Usted tiene cáncer, siempre. Y mire, os ponía uno, tal síntoma asociado a malestar, pérdida de peso, cáncer. Y llegaban los pacientes con uno diciéndole, mire doctor, yo tengo cáncer. ¿Y por qué? Porque hice una búsqueda en Google y esto me salió. Y obviamente, pues ese no era el caso en la gran mayoría, ¿no? ujú, Entonces ahí te das cuenta de que la información debería de ser evaluada con un criterio de experto previo a una interpretación o una intervención. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer con los grandes modelos de lenguaje, que es ese tipo de inteligencia artificial tan bonita y tan amigable, ¿no? Tenemos que comenzar a explorar en temas en los que somos expertos para comenzar a ver en dónde flaquea, en dónde gotea y entonces entender que no son infalibles. Y sabiendo eso, tener cierto grado de desconfianza en la parte en la que no somos expertos, como es la parte de salud, en la que siempre necesitaremos a un profesional de la salud que interprete, que oriente y que tome la decisión final. Lo que tú planteas sobre el potencial de estos modelos es enorme. Realmente es increíble cómo un modelo no especializado, porque estamos hablando pues de ChatGPT, de Gemini,
puede hacer interpretaciones radiológicas y de laboratorios muy similares a las que podrías recibir de un profesional en muchos casos, pero cuando comete un error, la decisión final, si no fue corregida por un profesional de la salud, puede impactar en tu vida e incluso puede degenerar en un fallecimiento. Entonces, siempre tenemos que entender que esto nos puede orientar, pero nunca dejar que la decisión final la tome una inteligencia artificial, sino un profesional de la salud que puede o no, dependiendo de su nivel, estar apoyándose en inteligencia artificial para mejorar su eficiencia. Mira, qué interesante. Y recomendaciones como para poder empezarnos a adueñar de nuestro historial médico. Y, o sea, yo no sé, yo tendré radiografías, diagnósticos, exámenes de sangre ahí que no sé ni dónde están ni por qué. O sea, si me pedís a mí que reconstruya yo mi historial médico, es algo que te diría que prácticamente es imposible y nunca es tarde, ¿verdad? Ahorita puede ser un buen momento para empezar a, a recopilar esa información y almacenarla, pero no sé si hay recursos al momento o lo haces con el hospital donde visitas o si tal vez todavía me estoy adelantando un poco a eso, ¿verdad? No, mira, ojalá la gran mayoría de pacientes fueran tan proactivos como tú estás proponiendo hacerlo. Porque tú mismo te das cuenta, la cantidad de trabajo que eso conlleva, incluso para ti, que te estás centrando en un solo paciente, que eres tú mismo, y que tú tienes de primera mano la experiencia de haber estado con ese paciente en el 100% de hospitalizaciones, en el 100% de laboratorios que se le hizo al paciente, te resulta ser un reto enorme. Ahora imagínate para un hospital que quisiera hacer esta recolección de todos sus pacientes. Obviamente, el hospital no es proactivo, sino reactivo. En base a la información que tengo, la trato de organizar lo mejor que puedo. Pero en el caso que estás planteando, que sea un paciente el que lo haga proactivamente, tiene infinitas ventajas. Primero, el interés personal. Segundo, la disponibilidad de data. Hablamos de interoperabilidad y de que los hospitales no van a poder recolectar esa información de otros hospitales. Y lo tercero, que creo que es muy importante, es la capacidad cronológica. Y aquí viene el consejo que tú me decías. ¿Cómo puedo hacer yo para adueñarme de toda esta información? Lo mejor que tú puedes hacer es tener una cronología de tu vida desde el punto de vista de salud. Es decir, toda tu información ordenada desde la fecha de nacimiento hasta la actualidad, siguiendo esa línea de tiempo. ¿Y por qué? Porque en medicina, la historia que cuenta el paciente es muchas veces la clave del diagnóstico. Y por eso es que hacemos tantas preguntas a los médicos, porque estamos generando una anamnesis, estamos tratando de tomar toda la historia de la enfermedad para entender al paciente. Sin embargo, un médico, por muy bien intencionado que sea, difícilmente podrá invertir en esto más de 20 minutos, 30 minutos tratando de sacar toda esta información. Algo que tú podrías haber hecho de esa manera. Entonces, mi sugerencia sería: trata de organizar todo lo que tú tienes de manera cronológica. No importa que sean diferentes archivos, porque ahora la inteligencia artificial permite analizar múltiples archivos a la vez. Ten claro que el dueño de la información eres tú, porque algunos hospitales no te podrán dar los laboratorios, pero cuando tú los solicitas porque dices que eres dueño de la información, tienen la obligación de entregártelos. Entonces, Ujú. puedes ir haciendo una recolección, quizá no de cada examen de orina que te hiciste en tu vida, pero por lo menos de las cosas más importantes, de las hospitalizaciones, y tener un folder con eso ordenado. Imagina el caso que te voy a plantear ahora y cómo esta información te podría ayudar. Se trata de un pacientito, y fue noticia en Estados Unidos, Ujú. que vio a 17 médicos y a ChatGPT le dio el diagnóstico. ¿Y cómo fue eso? Lo que pasó fue que el niñito comenzó con un problema de dolor de cabeza. No encontraron nada en el examen físico, pero era intenso,
Consultaron a múltiples especialistas, no le encontraron una causa. Luego comenzó con un problema de bruxismo, que tenía la mandíbula muy apretada. Comienzan a hacerle también evaluaciones, los odontólogos, pediatras y todo, pero no mejoraba el dolor de cabeza. No es hasta que comienza con un problema de crecimiento y que varios endocrinólogos lo vieron y no encontraron la causa, que la mamá termina desesperada, porque ya habían visto 17 médicos entre médicos especialistas y no llegaban a un diagnóstico. Y lo que hace la mamá es precisamente lo que yo te estaba planteando. Agarra una hoja de Word y comienza: mi hijo nació tal fecha, pesó tanto, y comenzó con toda la historia, todos los médicos que vieron, los síntomas que tuvo, los medicamentos que le dejaron, los resultados del laboratorio. Todo lo puso en una gran hoja, 17 páginas de historia del pacientito textual. Y tú sabes que los grandes modelos de lenguaje son especialistas en manejar texto. Lo mete en un gran modelo de lenguaje y le dice: mira, ayúdame a hacer un listado de posibles diagnósticos diferenciales. Y uno de los diagnósticos que le pone era bastante difícil de hacer, que es el síndrome de atrapamiento radicular. Es un diagnóstico que generalmente solo se mira en personas que tienen espina bífida, que tienen un problema en la parte final de su columna vertebral, que el niño no tenía. Pero con esa información va con una neurocirujana que le saca una radiografía y encuentra que tenía una espina bífida oculta debajo de la piel, y ahí estaba el síndrome de atrapamiento radicular. Lo operan y el pacientito resuelve completamente. Obviamente, esto te demuestra el poder que tiene la historia clínica del paciente, amplia y cronológica, en ayudar a los médicos a hacer un diagnóstico, y también el poder de los grandes modelos de lenguaje en poder consolidar toda esta información para orientar al paciente. Obvio, este modelo de lenguaje pudo haber dado muchos diagnósticos que no eran los adecuados, pero ese listado orientó al especialista en llegar a un diagnóstico que de otra manera podría haber pasado más años sin diagnosticarse. Pues que súper interesante. Mira, y se puede realmente ver la pasión que tenés por todo esto. Entonces, haciendo un cambio de dirección, no sé si nos pudieras contar un poco de Health Transformers 360 o 360, no sé cómo lo pronuncias, y ver cómo se despertó esa iniciativa que tenés y que estás haciendo por ahí. Oh, mira, pues gracias por la pregunta, Manolo. Te cuento un poquito como el nombre lo indica. Se trata de transformar la salud en sus 360 grados, es decir, una transformación holística. No se trata de un giro de 180 grados, porque la gente dice: pues si haces 360 te quedas en el mismo puesto. No, no se trata de dirección, se trata de ser holístico en el enfoque. ¿Y de dónde sale esta pasión por la transformación de los sistemas de salud y de los diferentes actores? De este entendimiento que haber pasado por la parte médica, pero también haber sido formado en administración, en la parte de economía y en la parte de informática, me ha dado sobre la salud. Y te lo pongo y te lo explico de una manera muy, muy fácil. Imagina que eres médico y vas en el avión y llaman los altavoces: si hay algún médico, por favor, acercarse. En ese momento, uno de médico se pone pálido. ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes el interés de ayudar porque estudiaste medicina para eso. Pero por el otro lado, también te das cuenta que en un avión es muy difícil que vayan a ver todas las herramientas que tú necesitas para llegar a un diagnóstico. Ahí no puedes hacer laboratorios, electrocardiogramas, no tienes especialistas o subespecialistas y tienes que referir al paciente. No tienes herramientas. Y ahí es cuando comienza uno a entender que el médico hace su trabajo a través de herramientas. Estas herramientas, la forma técnica de llamarles es tecnologías sanitarias. Entonces, los hospitales y los sistemas de salud deberían de ser sistemas que busquen establecer un objetivo en salud,
Busquen identificar qué tecnología sanitaria los puede ayudar a alcanzar ese objetivo y los traten de implementar de la manera más costo efectiva posible. Esa es la idea que se debería de tener. Sin embargo, en salud no tenemos mucho esta visión empresarial de la salud. Tenemos más una visión de hay que tratar de hacer lo mejor para el paciente siempre como sea, lo cual es muy loable pero muy desorganizado. Entonces necesitas comenzar a evaluar tecnologías sanitarias. Entonces, Health Transformers 360 te ayuda a los diferentes actores de los ecosistemas de salud a identificar, atraer e implementar tecnologías sanitarias de la manera más costo efectiva posible para lograr tus resultados en salud. Es un cambio completamente de paradigma. Y si tú ves, dentro de estas tecnologías sanitarias, la inteligencia artificial juega un papel preponderante y sobre todo los grandes modelos de lenguaje, porque la gran mayoría de información de los pacientes es información de tipo narrativa. ¿Qué síntomas tuvo? ¿Cuándo les pasó? ¿Cuánto le dolía? Por ahí salen algunos números, milímetros de mercurio de presión arterial, miligramos por decilitro de azúcar en sangre, pero realmente la gran mayoría de información es información narrativa. Entonces los grandes modelos de lenguaje son una tecnología sanitaria increíble para el sector salud, para educar a los estudiantes en salud o para aprovechar la información en papeletas o incluso para generar nueva información, automatización de la documentación de los pacientes, para llenar formularios de laboratorios o de seguros. Las cantidades de aplicaciones son enormes y ahí ves por qué tanta pasión por la inteligencia artificial, sobre todo los grandes modelos de lenguaje en el sector salud, como una de las tecnologías sanitarias más costo efectivas que hay para obtener los resultados en salud. Pues qué interesante. ¿Y tendrás ahí algún proyecto o algo en puntual que estén atacando ahí en Health Transformers que nos pudieras compartir para como que aterrizar y ese concepto tan interesante que nos acabas de presentar, como que verle un uso práctico? Genial. Pues mira, hay muchos, pero yo siempre he considerado que todo arranca por la educación. Ahorita en donde más centrados estamos es en educar a los profesionales de salud a través de diferentes aliados que tenemos que también están interesados para que tengan esta visión que te estoy comentando. Específicamente en el área de inteligencia artificial, entiendan qué es la inteligencia artificial, la desmistifiquen, la logren ver como una tecnología y también aprendan tecnologías de cómo utilizar la inteligencia artificial. En el caso de grandes modelos de lenguaje, que entiendan qué es la ingeniería de prompts, que entiendan qué es un token y cómo funciona, que entiendan qué es un entrenamiento o un fine tuning, un afinamiento de un modelo de lenguaje, que entiendan qué son las alucinaciones. ¿Por qué? Porque todo eso les va a ayudar a utilizar estas herramientas de mejor manera en su profesión. Igual, cuando se trata de otro tipo de inteligencia artificial, que es el de reconocimiento de patrones, que entiendan, por ejemplo, cómo se hace un entrenamiento, qué es una red neuronal profunda, cómo pueden haber problemas en cuanto a representatividad de data. Si tú entrenaste un modelo, por ejemplo, con pacientes europeos, probablemente eso no te va a servir con pacientes latinoamericanos. O si tú entrenaste un modelo con el 80% de pacientes adultos para interpretación de una tomografía, muy probablemente va a cometer muchos errores en la interpretación de una tomografía de un paciente pediátrico. Entonces, toda esta parte de educación es una de las partes más importantes en las que estamos centrados ahorita en Health Transformers 360. La otra parte que también estamos trabajando fuertemente es en la parte de entender la sustentabilidad de las diferentes tecnologías sanitarias. Como tú mencionaste, pues también dentro de mi formación está la parte de economista de la salud y ahí centramos mucho la parte de poder decir, ok, este nuevo medicamento que
que tú estás incluyendo en tu sistema, cuáles son sus costos directos, pero cómo impacta indirectamente en otros costos. Por ejemplo, el medicamento podría ser más caro, pero te puede reducir las hospitalizaciones. Y si ves cuánto te cuesta una hospitalización, muy probablemente ya se cubre el costo del medicamento. O saber si meto este medicamento a mi sistema de salud, cuál va a ser el impacto económico que eso va a tener en base a la población de pacientes que tienen indicación de este medicamento. Esa es otra parte que estamos trabajando también en Health Transformers 360. Y la tercera, que yo creo que es muy importante, es ayudar a hospitales, laboratorios a tener una visión estratégica de salud con esa dimensión informática y comenzar a reorganizarse internamente con esta visión de dar los mejores resultados en salud de la manera más costo efectiva, implementando tecnologías sanitarias. Estás ocupado vos. Bastante. Mira, y nunca me imaginé que iba a estar platicando con un médico que me hablara de tokens, pero Sí, no, siempre llega el día. llega el día y yo creo que todos debemos de conocer a profundidad esto porque a la larga es la tecnología más parecida al pensamiento humano y todos pensamos, ¿no? Seguro que sí. Me imagino que, o no sé si has tenido la oportunidad de ver los videos de Andrej Karpathy. Es un maestro, solo respira y genera nuevas definiciones y nuevos conceptos. No, definitivamente Karpathy es uno de los principales maestros, junto con Ilya Sutskever, que también es otra verdadera eminencia, y Geoffrey Hinton, que también ganó el Nobel. Definitivamente es gente que uno tiene que seguir en estos entornos si quiere entender a cabalidad los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial en general. Claro, vamos a agregar los links a los videos de estas personas y eso en las notas del show que van a poder encontrar en conceptos.blog/IA médica, ¿verdad? Y ahí vamos a dejar todo eso. De hecho, ahora te quería pasar un poco al tema de cirugía, que no sé qué tanto manejes, pero el episodio 50 de Conceptos fue con el doctor Manolo Cáceres, Sí, lo oí. cirujano, Y otro, ¿verdad? Y otro hablamos del... eminente, otro eminente ex miembro del gran grupo de rock Kalua, ¿no? Así es, y compañero de carrera médica con vos, ¿verdad? Si Correcto, no mal conmigo. me equivoco. Sí, si nos está viendo, un saludo Manolo y Leslie y toda la familia. Sí, súper bien, sí, seguro están ahí pendientes de qué estamos haciendo. Y con él hablamos del tema de la cirugía robótica, ¿verdad? Correcto. Yo creo que también estos LLMs, los modelos grandes de lenguaje, sin duda alguna van a afectar eso, y como estamos cerca de tener carros que se manejen solos, es algo similar. O sea, no estoy equiparando a que un cirujano es un chofer, ¿verdad? Pero el proceso en sí, en general, de manejar un carro, se puede replicar de cierta manera en un quirófano, creo yo. No Correcto. sé cómo ves vos si realmente en un futuro podemos tener robots que a través de estos modelos y el avance tecnológico que hay puedan asistir e incluso llevar una cirugía. Por ahí vi un video de un robot operando un cerdo y, Correcto. y lo hizo bien, pues. No sé si tenés algo que opinar en esa área. Definitivamente. Mira, te sorprendió un poquito el término de tokenización venido desde un médico, pero esa es la clave de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial identifica patrones a través de la tokenización, ya sea tokenización de texto o tokenización de imágenes o tokenización de videos. Entonces, lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial es aprendiendo qué es lo más probable que pase más adelante en base a la información que tengo en este momento. Y así es como se llenan los textos, ChatGPT así llena los textos, o así es como se generan las imágenes en Nano Banana, por ponerte un ejemplo muy de moda ahorita en la parte gráfica. Pues lo mismo pasa en el área de cirugía. La cirugía había estado muy relegada a un entrenamiento rígido, muy parecido a cómo funcionaba Tesla
antes de la inteligencia artificial. Es decir, básicamente buscaban cómo protocolizar. Si pasa X, usted hace Y. Si pasa J, usted hace K. Entonces, esa era la manera y se tenían muy malos resultados. Lo que se logra con la tokenización es lo que se conoce como autoaprendizaje. Es decir, no es un aprendizaje supervisado, sino que las máquinas puedan identificar patrones en el input que les estás dando y puedan saber qué es lo que sigue. Y eso es exactamente lo que se está haciendo a nivel de cirugía. El ejemplo que tú pones sobre el cerdo que fue operado de la vesícula biliar 100% autónomo, lo impresionante no es que hayan operado a un cerdo, sino que lo haya hecho la inteligencia artificial interpretando qué era lo que tenía que hacer después de cada paso, sin que nadie le hubiera dicho haces X, Y, Z, sino solo alimentándolo con información en video de operaciones, y este modelo logró intercalar todo y saber cuál era el siguiente paso. Creo que estamos llegando a un momento en el que vamos a poder comenzar a automatizar ciertas cosas. Esto no significa que no vaya a haber necesidad de una supervisión humana, que no deba de haber un experto cirujano siempre disponible, pero de alguna manera tenemos que entender que no existen en el mundo la cantidad de cirujanos necesarios para hacer el 100% de todas las cirugías que se necesitan, y tenemos que ver de qué manera le damos más manos a los cirujanos, ya sea a través de automatizar procedimientos sencillos o a través de facilitar la velocidad con la que se hacen procedimientos complejos para que este mismo cirujano pueda operar pues más casos en el mismo día. Es un tema totalmente apasionante, es un tema que está muy de boga, es un tema que muy probablemente vamos a ver primero carros que se manejan solos antes de ver cirugías que se hacen solas. Ya lo estamos viendo, pero digámosle a nivel masivo, por el impacto directo en salud que podría tener algo así y la necesidad de estar 100% seguros de la exactitud de estos modelos a la hora de hacer una intervención. Claro, mira, y eso me pone a pensar en temas regulatorios y turismo médico, a áreas donde la legislación puede llegar a permitir tratamientos un poco más de frontera, ¿verdad? Me imagino que esa es toda otra gran área con la que hay muchísima tela que cortar en un tema de qué consideras como que FDA approved o este tipo de cosas y más con el tema de los modelos, la inteligencia artificial. O sea, creo que del lado legal va a haber muchísimo que ver ahí, ¿verdad? O sea, con los temas de quién es el responsable o cómo autorizamos algo. No sé si de eso tenés algo que ver o ya está fuera de tu área de experticia y es más del lado legal que médico. No, mira, existe un concepto no existe en el idioma español, solo en inglés, que se llama agency. Y agency es quien toma la decisión final. Y el agency en el sector salud siempre debe de estar con un profesional de la salud. De la misma manera que platicábamos sobre cómo llegábamos a un diagnóstico de una radiografía de tu hijo a través de un gran modelo de lenguaje y que tenía que haber un médico final que validara, lo mismo pasaría a nivel de la cirugía. ¿Por qué? Porque eso hace sentido no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista legal. Los médicos estamos entrenados y acostumbrados para tener la responsabilidad legal sobre lo que estamos haciendo. Y dudo que en el mediano plazo alguna Big Tech se quiera hacer responsable legalmente de la cantidad de procedimientos que se harían de una manera no supervisada. Entonces ahí ves que la parte de la responsabilidad legal podría ser uno de los anclajes importantes para que siempre exista lo que se dice human in the loop, siempre un humano Ujú. en este proceso de decisión. Y respecto a lo del turismo médico y la parte quirúrgica,
Yo te diría, y ahí me paso al sombrero de economía, yo te diría que es muy poco probable que esto vaya a alterar el turismo médico, porque precisamente el turismo médico se da por el menor costo que conlleva hacer un procedimiento a través de un médico humano en un país que se dedica a esto. Y obviamente, entre hacerte un procedimiento en tu país que podría ser experimental a través de la robótica versus hacerlo con un médico en algún país de Latinoamérica que está certificado a nivel internacional para el procedimiento y que te da esa confianza y ese tacto humano, creo que muy probablemente los humanos seguiremos tendiendo a ir hacia ese humano si nuestras medidas económicas, nuestras fuerzas económicas no lo permiten. Pues qué interesante. Y poniendo a colación, ¿verdad? Todo este tema económico, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo con que hablo que tenés dos maneras de ver el mundo, ¿verdad? A través de un lente de escasez o un lente de abundancia. Y me llamaba la atención lo que decías, que creo yo que más que ver como que miedo y si van a desaparecer los doctores y todas esas historias fatalistas que salen por ahí, o sea, yo creo que esto al final lo que va a hacer es que millones de personas que no tuvieran acceso a una cirugía en un futuro muy cercano lo van a poder tener. O sea, el país va a crecer, creo Así, yo. así es. Y ahí tienes que entender un poco la historia para saber qué va a pasar. Cuando salió la tomografía, fue lo Ujú. mismo. La gente dijo, no, que los médicos van a desaparecer porque ahora nos vamos a poder hacer una tomografía desde la corona de la cabeza hasta los pies y encontrar cualquier problema que tengamos adentro sin necesidad de un examen físico. Y eso no pasó. Cada vez han existido mayor necesidad de médicos. Lo mismo pasa y siempre ha pasado con una nueva tecnología. Eh, el otro ejemplo que te pongo, inteligencia artificial en radiología, con el mismo ejemplo que tú ponías, se comenzó a hablar que los radiólogos iban a desaparecer, porque eso era muy automatizable. Y lo que se ha encontrado ahorita en Estados Unidos es que la cantidad o la necesidad que hay de interpretación supera a los médicos humanos y lo que tienen es mayor contratación de radiólogos porque algunos siguen haciendo las cosas manual y necesitan todavía más radiólogos para entrenar modelos que los ayuden. Entonces, no está desapareciendo, de hecho, está aumentando. Entonces, creo yo que desde ese punto de vista uno tiene que darse cuenta que las necesidades en salud son infinitas. De hecho, tú hablabas de escasez y de abundancia. Y desde un punto de vista muy académico, la economía es la ciencia de la escasez, no es la ciencia de la abundancia que uno lo que pensaría. ¿Por qué? Porque si hay abundancia extrema, no hay economía necesaria. Te pongo un Mm. ejemplo, el aire, no hay economía del aire. ¿Por qué? Porque gracias a Dios todos tenemos suficiente aire para respirar, entonces no hace sentido. La economía es cómo logras usar recursos finitos para cubrir necesidades infinitas. Y en salud las necesidades cada vez van a seguir creciendo porque son infinitas y cada vez va a haber más necesidad de personas para llegar a ese objetivo del 100% de salud en el 100% de los humanos el 100% del tiempo. Súper. Mira, y como te digo que es extraño que un médico te hable de tokens y que conozca a Carpati, también en mi experiencia no hay tantos médicos que se hayan tirado al mundo del emprendimiento. ¿Qué has aprendido en ese lado, verdad? En el tema, pues no económico, sino que de tener esta visión de algo que querés que exista en el mundo e ir poco a poco obteniendo los recursos, aprendizajes, partners, proveedores, todo eso que involucra el emprendimiento. ¿Qué has aprendido de ese lado, Fer? Sí, mira, pues em, primero comentarte que a pesar de que tenemos esa idea, la gran mayoría de médicos somos emprendedores. Poner una clínica es un emprendimiento. Ujú. De alguna manera, la cantidad de médicos que están contratados es mínima. La gran mayoría estamos como freelance tratando de sobrevivir. Sin Claro. embargo, y ahí viene la parte de qué es lo que uno va aprendiendo en este camino.
Te tiran al agua siendo un experto científico, pero tienes que tener también conocimientos administrativos que no te da la carrera. Y ahí cometes un montón de errores. Durante mi diferente devenir con todos estos abordajes que he hecho, me he dado cuenta de la necesidad que hay de una formación básica administrativa en los profesionales de la salud y ahora también informática. Como te comentaba yo, muy bien formados humanística y científicamente, nos hace falta mucho desde el punto de vista administrativo e informático. Y la otra cosa que he aprendido es el increíble poder de las redes. Redes profesionales, por ejemplo, LinkedIn, son totalmente subutilizadas por mis colegas porque normalmente pensamos de que eso es para ejecutivos. Sin embargo, si ellos comienzan a verse como empresarios que necesitan tener contacto cercano con gente que les ayude en diferentes disciplinas que ellos no son expertos para poder llevar a otro nivel a sus empresas, que son sus clínicas, comenzarían a darse cuenta de la importancia de las redes sociales. La gran mayoría de cosas que he podido lograr poco o mucho en mi carrera se debe a la increíble gente que he conocido durante mi camino y la gran importancia de ampliar las redes sociales del profesional de la salud, más allá de otros profesionales de la salud, sino llegando a un entorno profesional mucho más amplio. Claro, mira, y quiero hacer una disculpa pública a todos los médicos y colegas que nos escuchan, que como paciente nunca identifiqué el hecho de que tengan una clínica como emprendimiento, ¿sabes? O Sí, sea, uno está tan apegado a su salud que te digo, probablemente en mi cabeza la conceptualización era son doctores. O sea, y que esté llegando a la clínica no lo podía ver como emprendimiento. Entonces, uno, me disculpo por no, eso y no dos, te te agradezco por habérmelo aclarado. Eh, y creo que por lo menos en mi caso es un testamento a lo importante que es la relación paciente-médico, ¿verdad? Que te metes en eso y al final es tu vida de lo que estás hablando y te sesga mucho. correcto, ¿no? Y es algo que nos pasa. De hecho, ni siquiera los médicos sabemos que somos emprendedores hasta que nos toca serlo. Y cuando te encuentras que luego de ver a muchos pacientes todavía te quedas en la clínica cuadrando números, viendo salarios, reportando impuestos, te cae el 20 de que también eres un emprendedor. Entonces es normal muchas veces verla al profesional de la salud como mi sanador y no como emprendedor que también lo es. Y mi mayor admiración a todos mis colegas profesionales que luego de ver pacientes todavía se quedan quemándose las pestañas haciendo todo el trabajo administrativo propio de un emprendedor. Claro, que ahí es donde vale la pena también hacer conciencia de lo importante que puede ser aprender a usar todos estos modelos, la inteligencia artificial para reducir esa carga. Eh, de hecho, le envié a Manolo, déjame ver si tengo la gráfica aquí, pero es una gráfica de cómo ha crecido eh, la cantidad de contrataciones que se hacen en el sector médico, en el área administrativa versus el área médica. No sé Sí, si has tenido la oportunidad de ver esa gráfica, pero se ha disparado la cantidad de contrataciones administrativas mientras sigue habiendo una escasez de personal médico, ¿verdad? La voy a encontrar y te la mando por si no la has visto. Creo que sí ya la has de haber visto por ahí, pero creo que hay mucha optimización que se puede hacer del lado de manejo de negocio, también por el parte de médicos, utilizando todas estas herramientas, ¿verdad? Más ahora que Claude ya puede generar archivos, te puede hacer, le escribís y te hace tu Excel para llevar tu presupuesto con fórmulas y todo, eso va a ser fenomenal. Mira, así. vamos a hacer algo simpático, Fer. Dime. Voy a ver el outline que hicimos al principio, que no vi en toda la conversación, para ver, para ver si se nos quedó algo por fuera o algo más que le quisieras compartir a la audiencia. Pero mira, dijimos que íbamos a hablar de por qué inteligencia artificial en salud, cuál es la importancia de la IA en salud en el mundo, cuáles son los principales tipos de IA que están impactando el sector salud
Y 4, ¿cuáles son los principales riesgos y cuidados que se deben tener con IA en salud? No sé si dejamos algo por fuera o quisieras No, profundizar algo por ahí. creo que lo tocamos todo bien, incluso en el último punto hablamos acerca de los sesgos en la data de entrenamiento, la importancia de tener al humano en el loop, the human in the loop, responsabilidad legal. Probablemente no lo hablamos específicamente con la terminología, pero hablamos de alucinaciones, que son estas respuestas verosímiles que dan los modelos, pero que no siempre son verídicas, y la necesidad de comenzar nosotros a experimentar en áreas que nosotros somos expertos para saber dónde gotean, dónde flaquean, y ya a la hora de aplicarlo en nuestra salud, saber de que lo que está dándonos esto es algo probable, pero no certificado ni verosímil. Yo creo que tocamos en general todos los temas que teníamos o incluso más de una manera muy amena, muy entretenida. Ha sido una plática verdaderamente placentera y sobre todo volverme a encontrar con un amigo de hace muchos años como eres tú, Manolo, y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo. ¿No? Igualmente, y no sé si quisieras compartir tus redes o algo donde, pues, si puede salir alguna oportunidad de negocio, alguien que quiera saber más, profundizar acerca de esto, te pudieran contactar de alguna manera en alguna red o que te encuentren, pues, para poder saber un poco más de lo que estás haciendo, ¿verdad? Genial. Pues sí, me pueden encontrar en las redes sociales como Health Transformers 360. Lo normal, www.healthtransformers360.com o mi correo que es F de Fernando, fbonilla, @healthtransformers360.com. También tenemos un blogspot en el que publicamos todas las semanas. Es que se llama Inteligencia Artificial en Salud, directo y al grano. Lo encuentran en Substack. Y para mí va a ser un gusto poder seguir en contacto con todos en línea. También en LinkedIn encuentran el perfil de la empresa Health Transformers 360 en LinkedIn y me pueden escribir por cualquiera de estas vías. Genial, pues vamos a dejar todos estos links posteados ahí en conceptos.blog /IA médica para que los puedan ver y tener acceso. Fernando, de verdad que el sentimiento es mutuo. Me la pasé súper platicando, muchos recuerdos y un gustazo verte y platicar después de tantos años y públicamente pues te quiero hacer un comentario de lo admirado que estoy, de lo mucho que has crecido y que has aprendido y lo que estás logrando y cómo estás ayudando a transformar el mundo en un área muy importante. Me gustaría mucho que nos juntáramos offline, ¿verdad? Para ver qué sinergias hay y cómo podríamos tal vez buscar algo hacia adelante donde pudiéramos colaborar en nuestras distintas áreas, pues para ver cómo pudiéramos ir mejorando el mundo en un área tan importante, ¿verdad? Así es, Manolo, va a ser un placer poderme juntar contigo para seguir platicando. Ha sido de verdad un gusto poder poner a la disposición de la gente lo poco o lo mucho que pudimos haber abordado de estos temas. Y de verdad, siento una obligación moral de compartir todo esto con lo que he sido bendecido gracias a muchas personas que han aparecido en mi vida para replicarlo y, como tú bien dijiste, hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Claro. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron hasta acá. Los esperamos en el siguiente episodio de Conceptos y nos estamos viendo muy pronto. Súper. Un abrazo a todos. Chao, chao.